los rusos le vieron las orejas al lobo y vieron un momento en que podían perder incluso la guerra. Entonces yo creo que están buscando una estrategia muy conservadora. Como mucho, en el peor de los casos, garantizar que no pierdes, por tanto no arriesgan. O sea, ese es el tema. Los rusos no quieren abrir los frentes porque hasta que estén absolutamente seguros de que con eso derrotan a Ucrania, ¿no? Por eso yo creo que evitan aprovechar esa superioridad numérica expandiéndola más. Luego también porque seguramente tienen un problema de calidad. Para operaciones ofensivas necesitas fuerzas de mayor calidad. Esas fuerzas que te sirven para lanzar pequeños ataques y hacer pequeños avances, es mucho más complicado prepararlas para hacer un gran avance, ¿no? Y ahí te expondrías a sufrir demasiadas bajas. Por lo tanto, los rusos miden el esfuerzo que hacen una guerra muy conservadora, garantizan que no van a perder y a cambio de eso renuncian a posibles oportunidades, ¿no? Yo esa es la interpretación que hago. Pero como os digo, para concluir, ayuda norteamericana, ¿puede la Unión Europea suplir parte? O sea, puede suplir todo realmente, pero la voluntad, los instrumentos financieros e industriales, no está nada claro que los vayan a poner a tiempo, porque es que esto requiere meterse ya y en masa. Entonces yo el escenario que manejaría realista es decir, mira, Estados Unidos se va completamente y la Unión Europea entra con una parte de lo que gestionaba Estados Unidos. Entonces nos quedamos con que Ucrania pierde una cuarta parte de su ayuda. La mitad de lo que ponía Estados Unidos lo pone la Unión Europea, la otra mitad lo pierde y punto. Es un escenario muy malo para Ucrania, ¿no? Y es un escenario que alienta a Rusia a seguir la guerra, porque, bueno, al final esta guerra en teoría de juegos está en un equilibrio Nash. Un equilibrio Nash es cuando ninguna de las partes haciendo un gran esfuerzo puede cambiar sustancialmente la situación. Realmente hay una cosa que podría cambiar la situación, que es la movilización general de Rusia. O sea, eso yo creo que rompería el equilibrio a favor de Rusia. Pero Rusia no se ha atrevido a hacer eso. Entonces estamos en una situación de equilibrio. Y la manera de arrojar certidumbre respecto al futuro es atacar. Cada vez que atacas, avanzas o no avanzas, desgastas o no desgastas, o te desgastas tú mismo, estás despejando la ecuación, estás quitando la niebla de guerra, estás viendo qué pasa, ¿no? Es como abrir una puerta y ver qué hay detrás. Y hay un montón de puertas, ¿no? Vas abriéndolas. Cada ofensiva es un abrir la puerta y ver qué hay detrás. Y esa es la manera de ir despejando la incógnita, ¿no? Claro, por ahora, pues los rusos han abierto muchas puertas, han lanzado muchas ofensivas y lo que han avanzado ha sido poco. Pero es verdad que ahora, si Estados Unidos realmente, y Trump no ha dicho eso específicamente, pero si Estados Unidos realmente está dispuesto a no dar ni un duro, hombre, pues desde luego el riesgo está ahí, vamos. O sea, eso es así, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y si la Unión Europea no entra y pone la parte de Estados Unidos, es un escenario de desastre. Si aún la Unión Europea puede poner parte de lo de Estados Unidos, bueno, es otra cosa. Pero lo interesante aquí es que aún no se ha firmado el acuerdo. Y eso que nos indica que los ucranianos no quieren firmarlo. Es decir, que aún se ven con margen para presionar y para negociar. Eso es muy interesante, lógicamente. Así que bueno, eso... En fin, con relación al escenario en general, ¿vale? Vale. Ya tenemos aquí... ¿Por qué Ucrania no se rinde y listo? ¿Cómo estaban ellos antes de que la OTAN interfiriera? Bueno, pues ellos, más o menos cuando la OTAN interfirió, tenían ahí una masacre en Bucha, si no recuerdo mal, ¿no? Los rusos estaban matando a los nacionalistas ucranianos, ¿no? Supongo que bajo la acusación de ser colaboracionistas de su propio país o algo así, ¿no? Así que bueno, es natural que quizás quien debiera rendirse antes de hacer eso es Rusia, ¿no? Máxime si atendemos a los resultados y a los costes de esta guerra para Rusia, ¿no? Es decir, una guerra hasta ahora desde luego desastrosa. Ojo, si acaba la ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea no entra ahí, sigue la guerra, Ucrania lo tiene muy crudo, muy crudo. Ahora bien, si no se da ese escenario, si la Unión Europea cubre una parte de la ayuda de Estados Unidos y o Trump, al fracasar las negociaciones, mantiene una parte de la ayuda, pues lo cierto es que tranquilamente podemos seguir en el mismo escenario, ¿no? Entonces, claro, quizás en este sentido lo que cabría plantear es lo contrario, ¿no? ¿De qué le sirve esta guerra a Rusia? ¿No? Os recuerdo que el 25% del Donbass ya lo tenía capturado en 2014. Bueno, 2015 si se quiere. Entonces, para capturar el 50% del Donbass
llevamos 3 años de guerra. Es decir, un coste a todas luces disparatado. No solo eso, resulta que tenemos una cantidad de bajas enorme en el ejército ruso, que además ha perdido no solo todo su ejército de contrato profesional del principio de la guerra, incluyendo sus mejores unidades a las puertas de Kiev, ¿no? Hay quienes plantean no eso de que Putin dejó, ¿no? En Kiev se le ofreció un acuerdo en Estambul y bueno, de alguna manera aceptó retirar a su ejército. Bueno, yo creo que Putin, al igual que a Trump, yo no lo considero un deficiente mental, ¿no? Entonces, como parto de que Putin no es un deficiente mental, yo no creo que en la batalla de Kiev alguien le dijera, venga, vete de Kiev y te firmamos los acuerdos que tú quieras. Y Putin, tontito él, no dijo, sí, venga, me voy de Kiev y me firméis luego los acuerdos y me dais lo que quiero, ¿eh? Venga, perfecto, vale. Bueno, entonces como no considero un deficiente mental a Putin, eso no sucedió, ¿no? Lo que sí sucedió es que perdieron al primer ejército de tanques, que era la unidad de reserva contra la OTAN. Lo que sí sucedió es que en lugar de tener un colchón contra la OTAN, lo que tienen es ahora una frontera enorme con Finlandia y potencialmente con Ucrania, porque como os digo, Ucrania no es un miembro de la OTAN, pero está integrada en todo lo que hace la OTAN. Ejercicios militares, distintos programas de adiestramiento, en todo lo que no sea ser un Estado miembro, es decir, el Consejo Atlántico, Ucrania está integrada, ¿no? Entonces supongo que para Putin, que nació y creció con la República Socialista de Ucrania, indudablemente soviética, indudablemente rusa, y teniendo en cuenta que el propio Putin es quien hablaba de la unidad histórica del pueblo ruso y ucraniano, pues ver a Ucrania como prácticamente un socio, un estado partner, un paternariado, ¿no? Con la OTAN debe ser pues un triste fracaso, ¿no? Además de que 3 años para capturar el Donbass, que era una de las regiones más ricas de Ucrania, si no la más rica, y que ya no lo es, ni probablemente lo va a ser nunca, porque está arrasada por la guerra, porque tiene una industria minera que estaba ya obsoleta y que difícilmente alguien va a invertir en renovar, teniendo en cuenta que está al lado del frente, ¿no? Teniendo en cuenta que durante 3 años la industria rusa no ha podido abastecer ni a Argelia ni a India de sus materiales y de cumplir con sus acuerdos, ¿no?, de defensa. Porque claro, todo ha tenido que ir al frente de Ucrania. Y ya son 3 años de programas parados, ¿no? Mientras China no hace más que competir en el mismo nicho de mercado de material soviético, con productos cada vez más avanzados. En una guerra en la que has pasado a depender completamente de China, porque antes Rusia tenía a Europa y a China, ahora Rusia solo tiene a China. Entonces, una guerra con todos estos costes, en las que no has tomado ni Kharkov, que era la capital cultural rusa de Ucrania, en la que no has eliminado el régimen de Kiev surgido del Euromaidán, en la que has enajenado, ¿no? Vais a tener una entrevista este miércoles con Alberto Sicilia, que ha estado allí, te explica la parte de la población de Ucrania que aún es prorrusa y podéis ver lo que os indica a este respecto. Entonces, en una guerra en la que incluso has enajenado a la minoría favorable o sensible a Rusia que podía haber en Ucrania, quizás son ellos, ¿no?, los que deberían plantearse rendirse, ¿no? Entonces aquí la única duda que cabe es si se va a mantener el apoyo de armas a Ucrania como para que ésta pueda mantener el frente. Y esa es la auténtica pregunta. Pero los costes hasta ahora de la guerra para Rusia son de un fracaso estratégico magno, enorme, ¿vale? Todo esto por no hablar de la situación que tienen en Siria, por no hablar de lo que ha pasado con Armenia, que lo han perdido de su esfera de influencia, por no hablar de la penetración de las empresas chinas en Asia Central, que están aprovechando el momento para ganar mucha más influencia en una zona de influencia histórica de Rusia. Bueno, pues ahí lo tenemos. A cambio, Rusia ha ganado algunas cosas. ¿Rusia qué ha ganado? Bueno, primero ha ganado todo el África Occidental. Le ha quitado a Francia una parte muy importante de su territorio, eso es cierto. Gracias a la guerra, Rusia ha modernizado buena parte de su economía. Y bueno, pues al final pues han logrado colocar, perdiendo dinero, ¿no? Porque tienen que vender el gas y el petróleo por debajo de precio de mercado, por debajo de lo que lo vendían antes. Pero bueno, han logrado colocar por ahora la parte de la producción y por tanto mantener las arcas del Estado ruso. Y quizás lo más importante que ha demostrado Rusia es que tiene voluntad. Para mí, la gran lección o lo más importante de los rusos es eso, que tienen voluntad de vencer, que tienen voluntad de poner los muertos que haga falta. Para desgracia de su gente, para desgracia de su sociedad, que tampoco demográficamente está para tirar cohetes, ¿no? Así que, bueno, pues eso es la conclusión, ¿no? Creo yo.
Muchas gracias a Mirchi, Goida para ti. Muchas gracias a The Section 9 por los bits, dice Yago. Ah, bueno, esto ya te lo había respondido, perdón. Chihuahua satánico, ¿quién va a ser el sucesor de Putin? Bueno, eso parece que está muy lejos de suceder, creo yo, vamos. Con Trump en la Casa Blanca ya están ganando, no necesitan arriesgarse. No están ganando porque o sea, si firman un acuerdo en el que se desmilitarice, desucranice Ucrania, o conquistan al menos Kharkov y algo más, Kiev u Odessa, bueno, podemos apuntar algo de eso, pero todo eso, que sepamos, sigue tremendamente lejos de suceder, ¿no? Creo yo, vamos, o es mi interpretación. Cada uno que piense lo que quiera. Renzo Gardo dice, Yago, ¿tú crees que Donald Trump tenga la pretensión de atrofiar la institucionalidad de Washington para eternizarse en el poder? Esa es una de las grandes preguntas. Desde luego J.D. Vance en las declaraciones que hace va en esa línea. Tomar las instituciones del Estado contra lo woke y todo eso. Lo cual me parece peligrosísimo, ¿no? Como democracia, no ya relacionado con el tema de Ucrania, ¿no? O sea, visto en perspectiva, el gran error que tuvo Putin estratégicamente fue tardar 7 años más en invadir. O sea, probablemente Putin en 2014 sigue la guerra, lo lanza todo y prácticamente gana. Pero esperó y ya Ucrania con Zelensky ha sido otra cosa. Y eso les ha pasado una factura estratégica disparatada, ¿no? Eso me preocupa, Yago. Que al final Trump solo sea un loco y le intente ceder a Rusia todo lo que pide Ucrania. Vamos a ver, yo creo que eso no es así. Simple y llanamente, Trump quiere una paz a cualquier precio para las dos partes. Para Rusia y para Ucrania. Y al final, en un acuerdo de paz tiene que estar Ucrania. Es decir, por mucho que quiera ceder Trump, si Ucrania al final no lo acepta porque es excesiva, ¿y qué está dispuesto a aceptar Ucrania? Pues Ucrania no te va a entregar ni Kharkov, ni Odessa, ni Kiev, ni nada de eso. Entonces Ucrania, si la aprietas mucho, puede aceptar incluso reconocer internacionalmente Crimea, el Donbass, quizás los territorios del frente actual, como mucho, unos derechos de una minoría prorrusa que a efectos prácticos alguien quedará, pero es mínima realmente, por tanto, puedes reconocerlo porque quedan 4 gatos que sean prorrusos realmente. Y poquito más, ¿no? Porque al final, si les dices, no, cede un territorio, no, eso no lo van a ceder, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Que los resultados militares de Rusia tampoco le permiten pedir mucho más, ¿no? Desmilitarizarte, o sea, estás avanzando 1 kilómetro al mes, ¿no? Es decir, tampoco puedes pedir el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo puedes pedir si rompes todas las líneas defensivas y te plantas a las puertas de Kiev. Pero si no eres capaz ni de tomar Pokrovsk después de 6 meses, pues por mucho que quiera Trump darte, tampoco te puede dar todo lo que tú quieras. Entonces, ni desmilitarización, ni desnazificación, ni cambio de régimen, ni mejora de la seguridad para Rusia. Lo que puede lograr es un acuerdo que Ucrania cede esas cosas y además se comprometa a no entrar en la OTAN o algo así, como mucho, ¿no? Rusia que renuncia a toda Ucrania. Rusia renuncia a no tener a Ucrania, básicamente. Ese es el tema. Rusia renuncia a, bueno, pues perder la guerra, básicamente. No alcanzar ninguno de sus objetivos. Si la guerra acaba hoy, no habrían asegurado ni el objetivo más pequeño que se habían planteado, que es el Donbass, ¿no? Entonces sigue quedando Pokrovsk, Slaviansk, Kramatorsk, parte de Chasiv Yar, Kostiantinivka. El 25% del Donbass sigue en manos ucranianas, ¿no? Entonces Rusia cede el fracaso, básicamente. Ese sería, desde mi punto de vista, ¿no? el asunto. Cede eso, cede que Ucrania forma parte como socio, no como miembro, pero sí como socio de la OTAN, como partner externo, igual que Georgia, igual que Armenia, igual que otros países. Es decir, está cediendo en unas cuantas cosas. Al final ceden las inversiones europeas y estadounidenses en Ucrania, ceden muchas cosas, ¿no? En que el armamento de Occidente va a seguir llegando a Ucrania. Bueno, en aceptar un nuevo statu quo
que no era el que podía haber obtenido si hubiera atacado probablemente en 2014, ¿no? Vamos a ver, eso es una cosa. Si la guerra se alarga, se acaba el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, Rusia se acaba imponiendo, ¿eh? O sea, de esto que no quepa la menor duda. Si los rusos siguen dispuestos a poner muertos y material, y por ahora siguen dispuestos, sin ese apoyo, Ucrania pierde. Y lo de la guerrilla, olvídate. Por mucho daño que hagas... Hombre, es verdad que lo iban a tener muy complicado porque ahora sí que la ruptura es total y encontrar colaboracionistas muy complicado, pero bueno, al final yo creo que Ucrania la pueden controlar. Pero bueno, aquí el tema es si conquistan Ucrania o no. Esa es la gran pregunta. Si cambian el régimen, desnazifican y todo eso, ¿no? Si las fuerzas rusas en Torres son rodeadas, ¿podría provocar un problema serio a los rusos? Sí, sin duda, claro. Rusia gana a Estados Unidos como socio en el Ártico y en energía. Putin y Trump hablaron de negocios. Pagan Ucrania y Europa. Vamos a ver, paga Rusia que se ha gastado en esta guerra muchísimo, como comprenderás, incluso si eso sucediera. Segundo, eso de lo que hablas está lejísimos aún de suceder. Los rusos tampoco son tontos, es decir, a mí Trump me prometerá lo que sea, dentro de 4 años no está Trump y qué. Entonces, los rusos puede que a largo plazo una paz permita no solo restablecer el comercio con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, desde luego. Pero a partir de ahí, el hecho es que te has metido en una guerra de varios años, se te presumían unas capacidades y al final te has tirado 3 años ahí para tomar el 50% del Donbass porque el 25% ya lo tenías. Entonces, y para tomar Mariupol y Melitopol y nada más.